Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Eh, a uno le llamo hermanos, a otro le llamo amigos. Hay una diferencia. Esa diferencia debe ser honesta, porque si no no estaríamos siendo fieles a la Escritura, a la palabra de Dios. El hermano Boris leía en la mañana un pasaje en Proverbios, que ¿era Proverbios 20 o me perdí? El 19. 19. 20 al 20, Ahí está, por eso me parecía 20 en algún lado. 14. Sí, 19, ¿de cuánto? ¿De cuál era? Del 20 al 23 y el Proverbio 20, 14. ya, 20 al 23. Y, y el 21 me golpeó. El versículo 21 me golpeó, aparte de todo lo que nos dejó el hermano en su devocional, muy, muy enriquecedor. El 21 me golpeó. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y es verdad, ¿o no? Estamos llenos de ideas en la cabeza. En un momento dado podemos andar divagando hasta por la estratosfera y otra vez estamos en el mundo terrenal y otra vez estamos sujetos a nuestras preocupaciones y menesteres, otra vez estamos de acuerdo a nuestras pasiones, en fin, lleno de cosas en la cabeza. Y eso es preocupante porque tenemos que disipar todas esas a veces, pensamientos basura que tenemos. Y no digo que sean, y no me estoy refiriendo a que sean pensamientos pecaminosos siempre, no, pensamientos basura, simplemente que no aportan nada. Desechables, a eso me refiero con basura. Y también, obviamente, de los igual. Pero yo dije, es verdad, cuando de repente en la reunión yo tiendo a desconcentrarme, porque tengo problemas de concentración desde siempre, tengo que hacer esfuerzo para concentrarme. Entonces yo decía, ¿cómo lo hago? Pero después decía, los pensamientos del Señor permanecen. Rosita decía algo que le agradezco su sinceridad, le agradezco encarecidamente su sinceridad al decir que de repente no sabía de su condición espiritual. Y claro, pero cuando decanta después uno se da cuenta de lo que está en el fondo de su vida, la esencia, el pie, la base donde está pisado uno. Entonces, claro, usted puede tener muchos pensamientos hoy día. Y espero que nos concentremos en la palabra, pero sepa que un creyente siempre termina diciendo, más el consejo del Señor es permanente. O sea, a veces me angustio de una manera, ¿cuánto se llama? Humana. Somos hijos de esta vida todavía y hay situaciones, afanes, preocupaciones que nos obligan a pensar, lo que decía, a tener incertidumbre, como decía el hermano Boris. Y de repente me olvido de que el Señor es el dueño de todo. Y me olvido. Y de repente cuando voy al fondo y abro el cajón donde tengo las cosas más sagradas, que tengo el cofre de mis tesoros, el Señor es el soberano. Ahí está. Hoy día es un día complejo para nosotros. Hoy día tuve 2 sueños bien desagradables. No creo en los sueños como... La Biblia dice que Dios puede hablar por sueños, pero no creo en esa cosa mística por si acaso. Solo la palabra de Dios es la que habla. Pero también nos deja alguna cosa. Yo me despierto todos los días muy temprano. Todos los días. 6 de la mañana estoy como si fueran las 10 de la mañana. Todos los días. No tengo ningún problema en eso. Ya mi organismo está acostumbrado a las 6 de la mañana y estoy absolutamente en vigilia. Y bueno, cuando trabajo me levanto a esa hora. ¿Qué voy a quedarme haciendo? Me levanto y hago mis cosas y hago con calma y me voy temprano al colegio. Pero los días sábado y domingo es un problema porque uno quiere descansar un poco más. Entonces a veces leo, otras veces veo algún documental, en fin, no quiero molestar a la loquita que sigue durmiendo. Pero el día busqué el sueño desde las 6
Dije, me voy a levantar como a las 8:30. Y busqué el sueño. Y tuve un sueño bien, me dejó medio... No, por favor, no le dé ninguna connotación mística ni mágica. Nada. Así que algunos, ¿ustedes creen en los sueños? No. Los sueños son situaciones que se van construyendo en nuestra mente y que se forman un argumento y que reflejan alguna situación en la que yo estoy preocupado y que le busca figuras y que se desarrollan en mi subconsciente. ¿Sabe usted que los sueños duran entre 30 segundos y 2 minutos? Eso dura un sueño. No dura más. Uno piensa que los sueños duran una semana entera. No, eso dura en nuestro cerebro. 30 segundos, un minuto, 2 minutos. Y el sueño, para que se los describa, íbamos pasando por una suerte de risco. Yo viví cerca de un risco le llamamos nosotros a una quebrada. Yo viví a media cuadra de un risco toda mi vida cuando era niño. Y íbamos a jugar ahí cuando éramos niños. Y una vez me pillaron robando manzanas ahí. Fue la cosa más terrible que me ha pasado en mi vida con mis 7 años que tenía de edad, cuando el hombre me agarró la mano y no me soltaba. Fue terrible, ¿eh? Y nosotros estábamos sacando manzanas con un amigo. Y fue una angustia tan grande. Yo dije, hasta aquí llegué. Porque como niño uno se pasa todas las películas del mundo. Así que cuando voy por la frutería y veo que hay manzanas por ahí, las miro de lejos, ¿no? Bueno, en ese risco habían 2 toros confrontándose. Una vez vi una ahí en ese mismo lugar, mi mente engaña, o sea, no es que engañe, pasa películas nomás. Vi una vez una pelea entre un carnero y un toro, y se la contaba a mi hijo siempre la historia esa del carnero con el toro. Y se pegaron 3 carnerazos y finalmente el toro cae de rodillas. Que era, ¿cuánto? 30 veces más pesado, a ver. No tanto, 10 veces más pesado. Pero al final ¡pah! Y saltaba el carnero para atrás, pero saltaba, el carnero saltaba, volaba para atrás. Y a la otra, ¡pah! Otro más, y volvía a saltar el carnero para atrás. Y a la tercera, ¡pah! Y el toro cayó de rodillas. Tenía un cerebro mucho más duro el carnero. Y lo vi. Bueno, esa era una historia muy parecida, y estaba en una especie de declive, así, de pendiente, y se enfrentan los 2 toros, unos toros hermosos, pero grandes. Yo vengo de tierra de toros hermosos, ¿eh? Si hay buenos toros en mi tierra. Y sé de toros. Y estos eran 2 magníficos ejemplares. Me da a pensar que eran de la raza Charolais porque eran medio así como el color de esta, medio café clarito. Y se estaban dando a la orilla del risco y estaban llegando a la punta de uno estaba con un pie en el barranco. Y yo no lo quise ver. Y seguí avanzando, dije yo, ese toro va a caer. En mi sueño. Y los que se quedaron atrás, míos, que eran parientes míos, que no los puedo identificar, pero eran parientes míos, se quedaron viendo el espectáculo y me gritan, cayó. O sea, el toro que está en la mala posición, porque estaba así, cae en el risco. Y era un risco grande, ¿eh? Y yo dije, tiene que ser muerto el toro abajo. Y me dicen, no, se está moviendo abajo. Se había caído, pero tú sabes cómo son los sueños, porque los sueños son los ridiculeces más grandes que pueden haber. Y ahí me desperté. Yo dije, ¿por qué soñé eso? ¿Qué hizo que mi mente... Claro, cuando se contraponen ideas fuertes, que están luchando, y sabes que uno piensa que le va a pegar un golpe mortal a una, y va a saltar, y se da cuenta que no muere, que está viva. Eso nos puede pasar a nosotros hoy día. A veces nosotros pensamos que podemos derrotar aquello que nos está haciendo daño, lo podemos mandar a un barranco abajo, y sabemos que abajo todavía sigue moviéndose. Y quiere volver a tomar su posición. Cuando el hermano Bori hablaba de los consejos, sí, en la abundancia de consejos está la sabiduría. ¿Y sabe quién no nos aconseja a nosotros? ¿Sabe quién es un ser que lo único que quiere no aconsejarnos a nosotros? Es Satanás. Satanás nunca te va a dar un consejo. Te va a dar una mala orientación, pero jamás un consejo. Napoleón decía una frase que a mí me hace mucho sentido. Nunca le digas a tu enemigo que se está equivocando. Nunca le digas a tu enemigo, apriétaselo.
nunca le digas a tu enemigo que se está equivocando. Es una máxima militar esa. Y Satanás piensa igual cuando nos ve a nosotros. Si yo me estoy equivocando, Satanás no me irá a decir, oye, te estás equivocando, cabrito. ¿Quién me lo va a decir? El que me aprecia, el que me cuida, el que me ama, el que ama mi vida, y aquellos hermanos que de repente nos amonestan en el Señor, corrigen nuestra vida. Lo que pasa es que leyó el hermano Boni hoy día fue para mí, lo entiendo clarito. En la multitud de consejos está la sabiduría. Y Satanás nunca te va a apoyar. No lo considere que es un aliado. Se va a presentar como ángel de luz, como alguien que te quiere mucho, pero te quiere destruir. Nunca le digas a tu enemigo que se está equivocando. Y como dice la Escritura en Corintios, dice, si hubiesen sabido quién era, lo estoy parafraseando, ¿eh? El Señor, jamás lo habrían crucificado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No le diga a tu enemigo que se está equivocando. Y felizmente Satanás se equivocó medio. Porque la teología de Satanás, porque Satanás conoce la Biblia de lado a lado, se la sabe de memoria, la citó en la tentación 3 veces, le puso al Señor palabra, porque la conoce y te la puede hacer pasar como, porque la saca de contexto y crea circunstancias que son como lo onírico. ¿Sabes lo que significa la palabra onírico? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Está asociado a qué? A los sueños. A los sueños. Entonces, él no sabía la teología. No conocía realmente el sentido de por qué las escrituras estaban escritas, ni entendió nunca cuando le dijo a la mujer, tú le herirás en la cabeza. La muerte, una herida mortal. Nunca entendió eso. Nunca entendió cuando Isaías escribió y será su nombre Manuel y se le ha llamado príncipe de paz. Entonces debería estar todo el mundo preocupado de eso. No lo entendió. Y nunca entendió cuando dijo que como cordero sería llevado al matadero. Sí lo sabía, pero no lo entendía. Y él pensó que el Señor iba a venir a restaurar en un orden terrenal el reino, como lo entendían los judíos. Pero el Señor venía a redimir todo aquello que se había perdido por culpa del pecado, incluyéndonos a nosotros, la raza humana, y a sentenciarlo a muerte a él. No le digas a tu enemigo que se está equivocando. Y qué bueno que Satanás no coloca la Escritura, en el buen sentido de la Escritura. Sí la conoce, la sabe de memoria, pero no la sabe aplicar. El Señor le vetó eso. Así que, bueno, vamos a continuar nuestro estudio de Marcos capítulo 9. Vamos, por favor. Quedamos pendientes el otro día, estábamos en la transfiguración. La transfiguración debe entenderse como el hecho más solemne de la Escritura, en muchos aspectos. No digo que sea el más solemne de todo, pero en cuanto a lo testimonial, en cuanto a lo testimonial, en lo testimonial es... ¿Sabe? Cuando hay escenas en la Escritura que son tremendamente solemnes, pongámosle el ejemplo, se abrió el Mar Rojo, ¿ya? La columna de nube y de fuego. Cuando el ascenso de Elías. ¿Qué otra cosa solemne hay en la Escritura? Grande. Cuando pasó en la Pascua, cuando pasó el ángel de la muerte, eliminando a los primogénitos. Cosas que impactan, ¿eh? ¿Ah? ¿Perdón, Luis? El Mar Rojo. O cuando Moisés comete la falta de golpear 2 veces la piedra, cuando Dios lo golpeaba una vez nomás, pero estaba tan indignado con el pueblo que ¡pah! Y le pega 2 palos a la piedra. Ay, Moisés, ¿por qué se equivocó ese día? Porque estaba haciendo algo que no le correspondía.
A veces nosotros somos tan voluntariosos y lo hacemos de buena intención, pero mal enfocados. Dijimos, el Señor le dijo, una vez golpea la piedra. Iba a brotar agua. Y Moisés vio a ese pueblo que había visto todo eso lo había visto el Mar Rojo, había visto las columnas, había visto el maná, y sigue refunfuñando. ¿Cómo es posible? Cuando es un pueblo que está inclinado ante la soberanía de ese Dios magnífico. Y a los 5 días se les olvida. Y nos pasa igual a nosotros en ese sentido. Oye, ver la resurrección del Señor para los discípulos tiene que haber sido algo terrible. La palabra es algo que lo debió haber dejado perplejo. Moisés, cuando vio la espalda del Señor, dice que su rostro quedó brillando y tenía que colocarse un velo para que la gente no... Porque si la gente lo veía, que su rostro brillaba, ¿qué habríamos hecho nosotros mortales como somos? ¿Ah? Exactamente. Moisés se iba a transformar en objeto de culto. Como nos pasa, idolatramos tan fácilmente cualquier cosa. Entonces, claro, la transfiguración, Pedro lo dice. Yo vi la transfiguración, lo dice en primera de Pedro. Y con eso es el testimonio más grande que pueda un hombre tener sobre la grandeza de Dios. Pero, ¿sabe? Tengo la Biblia hoy día. Y sabe que la Biblia equivale a eso. Muchas personas tienen la revelación de Dios completa, abierta ahí, con solemnidad. La tenemos, la palabra de Dios. No está en el papel, ni en la tinta, ni en el encuadernamiento de la Biblia. Está en lo que el contenido, en lo solemne. Pero nos olvidamos rápido. ¿Cómo es posible que David formó a su hijo? Claro que David le dio muy malos ejemplos a su hijo. Hay que decirlo también. Y su hijo, que pide sabiduría, es una contradicción tan grande porque él, claro, manifestó esa sabiduría, ha tenido preocupados muchos pensadores de la Biblia. ¿Quién era Salomón realmente? Con todo lo que recibió, con todo lo que se le alimentó espiritualmente, y su hijo, Roboam, no recoge nada. ¿Y por qué? Y hay una teoría que establece que a la cuarta generación se disipa todo el amor por el Señor que una sociedad tiene. Hasta que viene un nuevo proceso de revivimiento que a veces está condicionado a alguna circunstancia histórica, una guerra, una persecución o algo así, que vuelve de nuevo a generarse esta cercanía. No sé quién es, pero no soy yo. Ay, sí, yo tengo el mismo ring, yo por eso pensé que era yo. Yo tengo el mismo ring, por eso que yo pensé que era yo. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos congregados aquí, tenemos descendencia. Yo tengo hasta nietos ya. Mi nieta mayor tiene 10. Ya. Consciente de muchas cosas. Confiesa al Señor como Salvador, cosa que nos va a alegrar. Mi otra nieta dice, tata, todavía no lo entiendo. Me parece honesto. Pero ¿hasta cuándo va a ser capaz mi formación y la formación de mis hijos en mis nietos, en mis bisnietos y si no viene antes, en mis tataranietos? ¿A dónde se va a perder? ¿Qué le pasa a la sociedad, a nuestras familias de formación cristiana? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, países que hace 100 años atrás, 150 años atrás, estaban de rodillas adorando a Dios y hoy día son totalmente liberales y ajenos a Dios y más encima reniegan de él? Israel. Voy a colgar el ejemplo de Israel. Hoy día solo el 10% de israelitas son creyentes. No digo que sean salvos, digo son creyentes en el Dios de Israel. Hay muchos mesiánicos hoy día. En Israel hay cerca de 200.000 cristianos mesiánicos, cosa que me sorprende. 200.000 es harto, pero el país tiene 11 millones.
Pero hay 9,5 millones que no les interesa para nada lo que es Dios. Pero nada. Y de hecho, las personas que más aberran de Dios, más repulsan a Dios, en la literatura, en la filosofía, son descendientes de judíos. Uno dice, pero ¿cómo es posible que eso pase? Entonces, cuando Pedro está en el monte de la transfiguración, se genera uno de los efectos testimoniales más grandes que pueda vivir un ser humano. Leamos, por favor, la palabra, hermano Boris. Ayúdeme. Desde el 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Muy bien, gracias. Primero quiero colocar esto, centrar esta idea en sus mentes espirituales, en sus corazones. La transfiguración es un hito testimonial, si no el más grande, uno de los más grandes de la Escritura. Porque el Señor muestra su autoridad, su poder, de dónde viene, quién es. Y lo ven 3 personas que son su círculo íntimo, que ya analizamos esa relación. No pertenecer al círculo íntimo del Señor no significa que uno sea completamente, ¿cómo se llama? Condescendiente con esa relación. A veces somos torpes en nuestra relación. Las personas que más nos aprecian, más nos tienen confianza, muchas veces las tendemos nosotros mismos a desvalorizar. No le damos el valor que ellos nos tienen a nosotros. Claro, ellos se sentían cercanos al Señor y seguían siendo tan humanos cuando caminaban hacia abajo. Nunca elevaron su corazón. Nunca se sublimaron a decir: oh, el Señor nos reveló algo que realmente nadie más lo ha visto. Y nos lo reveló a nosotros. Y vemos a Pedro, voy a seguir con el Pedro, que en Gálatas Pablo tiene que decir: lo tuve que reprender. ¿Cómo es posible que alguien que vio la transfiguración tiene que ser reprendido espiritualmente? Pedro tiene que haberle pasado lo mismo que a Moisés, tiene que haber quedado brillando. Y no quedó brillando. No porque Pedro, y no me refiero a un brillo exterior, porque nosotros iban a empezar a idolatrar a Pedro, a Jacobo y a Juan, sino un brillo interior. Miren lo que vi yo. Claro, Pedro al final de su vida, los últimos 5 años, Pedro se coloca en esa condición. Pero no es porque él la haya provocado solo. Su madurez, su crecimiento, le hizo llegar a ese estatus. Y uno lee las 2 epístolas y son profundísimas. Pero son epístolas al final. Porque Pedro, entre sus 40 y sus 62 años, cuando él es martirizado, pasa por este tránsito de 22 años de servicio apostolar, en los cuales los primeros 15 años por lo menos, siguió siendo el Pedro pescador. Aunque ese Pedro pescador, sí, cumpliendo cometidos tremendos, porque el Señor le dio las llaves. ¿Qué significa las llaves? ¿Que anda en el cielo, anda con 2 llaves colgando aquí? ¿Como lo pintan en los cuadros?
y unas llaves grandes. Y ustedes ven que, por ejemplo, el escudo del papado son 2 llaves cruzadas. Esas llaves ¿cuáles son esas llaves? ¿Cuándo las aplicó Pedro? ¿Cuándo las usó? O Pedro, uno llega, cuando se muere, entra a una especie de hall en el cielo y está Pedro ahí y lo busca en el libro, sí pasa. No, tú no pasas. Eso es lo que nos han enseñado infantilmente, sin tener ningún respeto por la Escritura. Ni un respeto por la Escritura. No, ¿sabe cuándo Pedro aplicó la primera llave? Cuando Pedro fue a aplicarle a Cornelio. Perdón, cuando predicó en Jerusalén el día de Pentecostés. Cuando se convirtieron 3.000 personas. Cuando desciende el Espíritu Santo y la iglesia, y sale Pedro y predica ese día, ahí Pedro aplicó la llave a Israel. El Evangelio se abría a Israel. Y en el capítulo 10 de los Hechos, cuando el ángel le dice, ve a Jope, donde hay o estaba Pedro en Jope, ve a donde había un oficial romano, un centurión, que teme a Dios y que lo está buscando. Anda y predícale. ¿Y por qué no le predicó? Siempre le lo he dicho, ¿y por qué el ángel no le predicó directamente al centurión? Porque el ángel se le apareció al centurión y le dijo, vendrá un hombre, recíbelo. Estoy parafraseando, por si acaso. ¿Y por qué no le predicó el ángel al centurión? Porque la llave la tenía Pedro. Pedro tiene que predicar. Porque el Evangelio lo predican hombres, seres humanos. No lo predican ángeles, ni otras figuras espirituales. Nadie puede decir a mí, me habló un ángel y me predicó el Evangelio. No, porque la Biblia nos dice que el Evangelio lo predican solo los creyentes. Es un privilegio. Los ángeles se ofrecieron para predicarlo. No le dijeron. Es de los hombres predicar. Entonces, cuando Pedro ve la escena, se genera entre ellos un diálogo final de análisis. Ellos analizan el fenómeno. ¿Qué vimos? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que el Señor nos quiso demostrar? Primero el Señor quiso demostrar su autoridad. Y Pedro pensó, de aquí parte el nuevo modelo. Se termina el tiempo de los gentiles y ahora parte el reino de los cielos, colocando al Señor como rey. Y aquí dijo Pedro, en buen chileno, estamos dados. Porque estamos al lado nosotros. Ya se veía como primer ministro. O sea, yo le aseguro que hoy día en el corazón de algunas personas en Chile, de los dos lados, ya se está viendo como ministro de Interior, otro como ministro de Relaciones Exteriores. Se están viendo. Ya se imaginan ahí ya. Bueno, Pedro le pasaba más o menos lo mismo. Y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, se habían sentado uno al lado del otro. No, todavía no era el tiempo. Porque el modelo que ellos querían instalar era un modelo terrenal que tiene que ver con esta creación, con este orden, con este sistema. El Señor va a hacer un nuevo sistema, una nueva tierra y un nuevo cielo, donde ahí sí estaremos nosotros, como hijos salvados por su gracia. Pero eso Pedro todavía no lo sabía. Entonces, ellos sabían, habían sido educados en la fe de Israel y se produce una conversación entre ambos. Y ahí es donde yo quiero llegar al tema que quiero tocar hoy día un poco más profundo. Le dicen, cuando en el versículo 10 dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo. ¿Ve que iban conversando? Ellos iban discutiendo, analizando el hecho. ¿Qué vimos? Y el Señor le habla de la resurrección y discutiendo qué es aquello de resucitar los muertos. ¿Sabe? En la formación espiritual de Israel, la resurrección de los muertos no era tema. Aun cuando podían leer a Job que decía, aún desecha está mi carne, en mis huesos he de ver a Dios. Es decir, la resurrección estaba dentro del tema del pensamiento espiritual de Israel a través de las Escrituras, pero no lo consideraban como algo importante. No era relevante para ellos. ¿Vamos a resucitar algún día? No se enseñaba en la escuela dominical levítica. Bueno, ellos no tenían escuela dominical.
estoy colocando así como... Cuando nosotros le enseñamos a los niñitos de atrás que hay un Dios, que hay un Creador, que mandó a su Hijo que muriera por nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos, para que vivamos eternamente, y cuando vamos a sepultar a uno de nuestros seres queridos y nos leen, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, el que cree en mí, vivirá. Estoy de nuevo parafraseando. Para nosotros es algo absolutamente relevante la resurrección, ¿o no? ¿O no es algo importante? Porque para un saduceo, creer a Dios no era tan importante, lo importante eran las tradiciones, seguir la religión, pero no porque me cambiara el alma, ni el sentido de vida, ni los valores, nada. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa? Que mi modelo de percepción del mundo, cínico, hedonista, sin responsabilidades, sin sentimiento de culpa, así era yo antes, ahora cambia. Ahora tengo sentido de santidad, sentido de que tengo que responderle a Dios de mis actos. Sé que cuando reconozco mi rebeldía, sé que debo amarlo, sé que mis valores fundamentales de relación con los demás son distintos. Debo amar a mis hermanos, de velar por ellos, amar a mis enemigos. Si a mi enemigo tiene hambre, le voy a dar un pan. Si tiene sed, le voy a dar un vaso de agua. Esas cosas son nuevas. Me cambiaron completo. Y yo sé cuando estoy errando. Mi conciencia me declara, estás actuando mal. ¿O no? El que no es creyente le da lo mismo. Tener relaciones extramaritales con cualquier persona. Oye, ¿cuándo ha sido pecado? Eso lo entenderás tú, pero para nosotros sí que es grave. Po. Y ultra grave. Y meter la mano en la caja también es grave. Po. Y para otros no, pues hay que ser vivaracho nomás si quiere este mundo de los vivos. Esos son los valores antiguos. Los valores nuevos son distintos. Hay un nuevo ser, una nueva vida, una nueva percepción. Entonces, cuando van discutiendo este tema, los tres, le preguntan, y vuelven a la escritura en el versículo 11, ¿es necesario que Elías venga primero? Querido hermano, ¿dónde los quiero llevar yo ahora? Los quiero llevar a un personaje que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista no lo dice Marcos, pero sí lo dice Mateo. Era Juan el Bautista a quien se refería el Señor ahí. Cuando le preguntan a los discípulos, ¿por qué dicen a los profetas que Elías debía venir primero? El Señor les dice que sí, pero le dice, pero Elías ya vino. Y declaró todas las cosas. Y lo maltrataron. Y lo mataron. Y, dice Mateo, se refería a Juan el Bautista. ¿Qué significa Juan el Bautista acá? Y nosotros somos todos un poco Juan el Bautista. Por eso lo estoy colocando a colación. Todos nosotros somos un poco de Juan el Bautista. Primero somos precursores. Abrimos el camino. Todo creyente tiene la obligación de abrir camino, de mostrar una nueva evidencia espiritual, de traer a colación lo que la Biblia dice y no de lo que la gente piensa con respecto a Dios. ¿Qué pasaba con Israel en ese tiempo? Juan nace 6 meses antes que el Señor. Sus mamás eran primas hermanas, venían por la misma línea, levita. En el caso de Juan, por el papá trabajaba en el templo, Zacarías. Y él venía con una misión específica. Aquel que abre las sendas, el que abre el camino, el que prepara, allana la ruta para que pase el Señor detrás. ¿Qué significa? ¿Que trabajaba en vialidad, Juan? No, Juan venía a reinstalar a Dios en el corazón de Israel.
Le dije yo que la gente erosiona sus convicciones, sus principios, sus creencias, las deja tiradas, las bota, no las considera. Y por mucho que te queden resabios de... ayer en mi celular tengo la Biblia católica, porque me gusta contrastar algunos pasajes con la Biblia católica. Entonces ayer hice una trivia de la iglesia, de ¿cuánto se llama? De preguntas que hacían ahí en... Pero se lo voy a buscar. Ahí está, esta es. Esa es mi Biblia. Mire el versículo que abre. Yo soy el camino, la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Esto está hecho en una Biblia católica. ¿Tiene diferencia con la nuestra? No. Solamente están los libros apócrifos que están incluidos ahí. Y ahí estuve leyendo un poco el libro de Macabeos porque necesitaba un pasaje de Macabeos que me servía para entender lo que estoy estudiando hoy día. Y hacían preguntas. Era re bonito el concurso, avancé harto. Sí. Y me equivoqué en una. Yo no voy a creer que me equivoqué en una. Pero yo le pregunto a un católico hoy día, con todo respeto lo digo. ¿Conoce la Biblia? ¿La ha leído con juicio, con entendimiento? ¿O se queda con el catecismo que le hicieron 2 o 3 personas que... El otro día estaba viendo ahí en YouTube que hubo confirmaciones aquí. Y yo, con tremendo respeto y aprecio que le tengo a esas personas que estaban ahí, ¿saben algo con mayor profundidad? Sí, hay algunos que sí saben, por si acaso. Por algo tienen grandes escritores. ¿Ah? Que no tienen mucho sentido. Obvio, pues. Entonces, pero no solamente le pasa acá en un ambiente católico, le puede pasar en Estados Unidos en un ambiente bautista, por ejemplo, o le puede pasar en Inglaterra en un ambiente anglicano, o le puede pasar en Arabia Saudita en un ambiente musulmán. Es lo mismo. Juan tenía que abrir senda, decirle a los judíos, yo vengo a mostrar al que viene detrás mío. Vamos a reinstalar a Dios de verdad en nuestros corazones. Y dice la Escritura que salían todos a escucharlo. O sea, Juan el Bautista, cierto, vivía en el desierto, vivía solo, vivía apartado, vivía aislado, comía langosta, comía miel, andaba vestido con un cuero de camello y un cinturón. Una vida austera, pero... El otro día hablamos del ascetismo. El ascetismo. ¿Ubican esa palabra? ¿Ascetismo? ¿Lo ubican? Hay uno que lo diga. ¿Podríamos decir que Juan era ascético? Podría ser. Pero todos los profetas de Israel hacían lo mismo. Así se vestían los profetas. O sea, Juan no fue novedoso de ese tipo. O sea, en ese estilo. Elías es igual. Pero la vestimenta del profeta era como estaba descrita en las Escrituras. Lo más sencilla, sobria, austera posible. El ascetismo es otra cosa. Aunque sí tenía prácticas, el ascetismo la tienen todas las religiones, por si acaso. Usted va a los budistas, son ascéticos. Van a los islamistas, tienen personas que practican el ascetismo. Va al cristianismo, también. ¿Qué significa? Es apartarse del mundo y llevar una vida de restricciones, pero en todo aspecto de la vida, en todo. Desde el sexual, el alimenticio, el vestimenta, el contexto de vida que tienen, los muebles que usan, la cama donde duermen. Yo me crié en Osorno y el obispo de Osorno se llamaba Francisco Valdés. Deben conocerlo algunos, seguramente que tienen más años. Y era un hombre venerable, hermano de Gabriel Valdés, que fue canciller de la República, y llegaba a mi barrio a visitar a algunos feligreses. Y un hombre que andaba con sotana, con sandalia. Había unos días que estaban 4 o 5 grados bajo cero y él con sandalia, venerable, su barba blanca. Y uno lo miraba y él fue uno de los que me dio para el asunto de Chile con Argentina el año 78. Apoyó a Zamoré, no sé si ubican al cardenal, los que son más viejos saben de lo que estoy hablando. Y me contaba uno de las personas que vivía ahí en la curia, que su pieza era una sala sin nada, una mesa, una silla, y su cama era una payasa de paja. Eso era su cama.
Y la familia Valdés en Chile era una de las familias más ricas del tiempo. ¿Santo? ¡Oh, santo! Eso se venera, ¿cierto? Obviamente un creyente debe tener, no debe ser ostentoso ni nada por el estilo. Pero el ascetismo es creer que yo me acerco a Dios privándome de cosas. Y por eso está la vida monacal, está el asunto del peregrinaje, está el asunto de comer lo mínimo necesario. Los monjes budistas son un ejemplo de ascetismo. No creen en nada, pero son ascéticos. Y hay corrientes musulmanas que practican igual el ascetismo. Por lo tanto, el ascetismo no es lo que la Biblia hace y nos llama a nosotros a seguir. Sí, a ser sobrio, sencillo, pero no nos santifica ser ascético. ¿Sabe usted que hubo un santo que vivió 40 años arriba de un tronco? 40 años vivió arriba de un tronco. ¿Se imagina usted viviendo 40 años arriba de un tronco, de un árbol? Y no se bajó nunca de ahí. Le subían comida por una canastita y ahí vivió. Lo pescaba la nieve, el viento, la lluvia. 40 años. ¿Admirable? Para los hombres sí. ¿Para Dios? No. Mientras no tenga al Señor como el Salvador de su vida. Ahora, un creyente puede decir, yo me voy a abstener de estas cosas. Pablo dice, si te abstienes. Oye, no voy a comer carne porque yo creo que el Señor le ofende que yo coma carne. No comas carne, pero no le diga al otro que tú lo estás haciendo así. Y si tu hermano come legumbre, déjalo que coma legumbre. Y si tú comes carne, come carne. Pero no andes diciéndole al otro lo que estás haciendo. Piola. Juan el Bautista mantiene la función de profeta. La Biblia dice que el más grande de los profetas es Juan. Lo dice, ¿cierto? Y dice también, es el más pequeño de los hijos del reino. O sea, Juan, a pesar de que fue el más grande de los profetas, ante un creyente salvado por la gracia de Dios, es más pequeño. Uno no entiende la lógica de Dios, pero así es. ¿Qué comparación voy a tener yo con Juan? No le llego ni a la planta del pie, espiritualmente hablando. Pero Juan sabe. Y Juan dice, en el libro de Juan dice, yo soy el amigo. Yo soy el amigo, dice. ¿Qué es la iglesia? La esposa. ¿Y con quién tiene más intimidad uno? ¿Con la esposa o con el amigo? Sería muy raro. Ajá. Bueno, yo diría medio mundanamente, no me meto en la vida privada de nadie, pero el sentido común establece que el amigo se alegra con el amigo, lo apoya, está con él, pero la intimidad la tiene con la esposa. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado cuando tenemos que entender cuál es el sentido de nuestra naturaleza. Juan asumió el rol. El tiempo de los pasajes me da un poco de temor para poder esto. Mire, veamos un poco eso de Juan en el capítulo 3, por favor, para que no digan que no les quede duda a ustedes con respecto a eso. Lo que quiero decir primero es que somos precursores, es decir, nuestra tarea es volver a instalar en las personas a las cuales influenciamos, porque yo influencio a personas, yo influencio a muchas personas en mi trabajo. Yo tengo que trabajar, guiar, dirigir personas, a veces dar discursos, y siempre le digo, Señor, quiero darte la honra en este mundo que no te tiene cariño ni temor, y siempre trato de incluir un pasaje, un versículo de la Biblia,
o pido que Dios los bendiga, que en un colegio público estaría medio prohibido, por si acaso. Y probablemente si gana una de las personas hoy día, eso se va a prohibir. Se lo digo, pero con mucha honestidad. Y hay unos creyentes que todavía siguen esa corriente, ¿eh? Y no les da ni frío. Nunca han puesto la balanza. Bueno, ¿a quién sigo yo? Y conozco, ¿ah? Por último, no se meta con ninguna, pero no apoya, lo digo sin decir mucho, pero ustedes me entienden. Entonces, precursores, abrimos la senda, mostramos a Dios, decimos Dios está presente. Y cuando uso la palabra Dios aquí, Dios es una palabra que a mí me genera un poco de la uso con ¿cómo definirlo? Dios es un concepto, no es un título, ni es un nombre, por si acaso. Yo soy hombre, me define mi estructura espiritual, moral, biológica, hombre. Pero no me define a mí, po. Yo soy Osvaldo, ahí sí. Dios también, Dios es un concepto que abarca una definición macro de lo que Dios es. Pero Dios tiene nombre, tiene trascendencia, tiene sentido de ser, tiene propósito, en fin, tiene autoridad, tiene dominio. Y su nombre, bueno, está en discusión, ¿cómo llamarle? Títulos tiene: Adonai, Elohim, el Señor, Yahvé, el tetragrammatón, como nos enseñaba la otra vez Benjamín. ¿Cómo llamo a Dios? No sé. Le digo Señor, le digo Padre le digo yo. Ahí sí, ahí me siento bien. Ahí entré a la laguna donde quiero nadar. Padre. Abba Padre. Porque me dice que todos los que creen en su Hijo, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces yo digo, ¿cómo me dirijo a ti, oh Dios, Señor del cielo y de la tierra, creador de todo lo que veo y lo que no veo? ¿Cómo me dirijo a ti? Padre. ¿Tiene nombre? Tiene nombre. ¿Me atrevo a decirlo? No me atrevo a decirlo porque no sé cuál es. Por eso la idea de Dios es una definición. Pero yo me acerco o precurso a Dios, le abro senda cuando le digo a mi estudiante, cuando le digo a mi... Gracias a Dios. Por Dios, Dios nos permitió estar aquí. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha cuidado. Claro, uso el nombre de Dios porque es el concepto que todos entendemos. Entonces, cuando Juan el Bautista sale a predicar, sale a ser precursor, él dice, yo tengo que abrir la senda para que viene. Mire lo que dice Juan 3:22. A ver si tomé la cita correcta. Sí, creo que sí, pero a veces me pongo medio atarantado. Sí. Pero no, lee el 22, mira. Sí, lee todo ese pasaje. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, quiero que yo me... Miren qué definiciones más hermosas que hace Juan el Bautista aquí. No Juan el Apóstol, por favor, porque algunos le enreda todo. El San Juan del año... El 24 de julio, ¿de quién es el santo? No, Juan el Bautista. Pero que la gente no entiende, porque lo mezcla juntos. Juan el 24 de julio, ¿de cuánto? De junio.
26, cuando hace la noche de San Juan, ¿cuándo es? Bueno, la Iglesia Católica dice que es el Juan Bautista. El Juan Apóstol no sé cuándo es, no tengo idea. Y él dice que él viene delante abriendo camino y que él es el amigo que se regocija con la felicidad del esposo. Y dice algo que es muy fuerte, porque Juan en ese sentido nos hace un llamado a nosotros, a los creyentes. Es necesario que él crezca y que yo mengue. El creyente siempre debe estar en una posición. Queridos hermanos, yo sé que es doloroso lo que les digo. Es penoso a veces para algunos. Les rebaja su dignidad. Pero delante del Señor nosotros tenemos que estar postrados. No digo que andemos de guata todo el día. Pero sí, nuestro corazón debe ser siempre de postración. El Señor algún día nos exaltará. Nos va a exaltar. Pero ahora, postrarnos. Él quiere que vayamos al revés de lo que el mundo enseña. El mundo dice, sube, trepa, pisotea, avanza, crece, gana. Y eso dice, mengua, mengua, mengua. Por eso es difícil ser cristiano. Si ser cristiano es algo que si no da una naturaleza el Señor a nuestro corazón, nuestra rebeldía natural, nuestro pecado natural, nuestras condiciones de autodignidad, porque nosotros nos autodignificamos y nos colocamos antropocéntricos. El centro soy yo mido todas las cosas, el hombre es la medida de todas las cosas. A diferencia de un creyente que dice que Dios es la medida de todas las cosas. Entonces, si me tengo que humillar, ya no me gusta esta fe. ¿Sabes? Es difícil enseñar esto porque a mí me enseñan que yo debo ser competitivo, agresivo, audaz y todas esas cosas que afuera tienen mucho sentido. Pero en realidad el creyente debe buscar ser siervo, precursor. En el sentido de precursores, abrir a la gente que está bajo su influencia y a mostrarles que hay un Dios al que debemos responder sobre nuestros actos. Y que ese Dios nos ama y nos llama a la salvación por medio de Cristo. Ese es nuestro trabajo, en buen chileno es nuestra pega. Y eso es lo que hace Juan. Y lo leyó Rodrigo. Todos venían a él. O sea, Juan en su tiempo no fue un peregrino que andaba solo por el desierto. Sí, él vivía solo en el desierto y comía langosta y miel de abeja, pero la gente venía a él. Y venían. ¿Y quiénes no podían entrar al Jordán? Los fariseos. Y Juan les decía, váyanse de aquí, ¿cómo se dice? Víboras, ¿cómo le decían? Uso una palabra ahí que es fea, pero fuerte. Generación de víboras, eso le dice. ¿Por qué? Porque ellos venían con la autosuficiencia de decir, mire, yo tengo suficiente dignidad para que Dios se fije en mí. Yo tengo suficiente mérito para que Dios me mire. ¿Y quién me puede juzgar a mí, Dios, si yo me he portado bien? ¿Y por qué tengo que humillarme de mi pecado si yo no le hago mal a nadie? Eso dice un fariseo. Y Juan el Bautista le decía, váyanse de aquí, generación de víboras. Pero él estaba consciente de su posición. Sabía cuál era su lugar, sabía cuál era el rol que le correspondía cumplir. Y él había sido profetizado. Juan, en su tiempo, hoy día no tiene un impacto tan grande por nosotros. Hoy día casi es un personaje de escuela dominical y hasta ahí llega. Cuando la tía nos enseñaba en mi tiempo, cuando era niño, con el franerógrafo y colocaba a Juan el Bautista ahí con... Ah, qué lindo y listo. Pasa más o menos igual que Gedeón, y cuando sale con los cántaros. Pero está ahí. Cuando en realidad es un modelo para nosotros. Primero representa un orden. Dios tiene una esposa. El Señor, perdón, ya me equivoqué yo. El Señor tiene una esposa, la iglesia, a la que ama entrañablemente.
y tiene un amigo. Juan representa ese grupo que el Señor considera amigos, pero que también necesitan del Salvador. No digo que el amigo no necesita del Salvador, porque igual lo necesitó. Por eso le decía, cuando se inclina, yo no soy digno de amarrar tus zapatos. Entonces, termino porque ya estoy pasado la hora. Cuando bajan del cerro, ambos, ambos tres, en realidad, cuando bajan del cerro, ¿cuánto se llama? Los discípulos vienen perplejos. El Señor les ha mostrado algo grande, enorme, que tiene una significación que ellos no pueden entender. Su mente todavía está pegada en la formación que recibieron en su casa o con algunos maestros que ellos tuvieron alguna vez en la sinagoga. Y el Señor tiene que explicarle que primero guarden silencio. Eso es para ellos todavía. Segundo, el propósito de ellos es grande porque van a tener que llevar esto a la humanidad. Y tercero, los cumplimientos de los tiempos de Dios no están concebidos como lo entiende el hombre. Ellos pensaban que, por fin, hasta aquí llegaron los romanos, para la casa de los romanos, porque ahora viene el Señor y se va a colocar de rey aquí. No era la concepción que tenían ellos. Cuando yo hablo de la concepción que tiene un creyente frente a Dios, es distinta a la que piensa el hombre afuera. Termino con esto. En Mateo 17:13 dice, 13, sí. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Estoy leyendo la versión de la transfiguración del libro de Mateo. Juan hoy día no es mirado como un gran personaje de la Escritura. Nosotros tendemos a ponderar a otros más que a Juan, por alguna razón de formación cultural, no sé, quizás porque no conocemos el propósito de Juan, pero en la Escritura es el más importante de los profetas, que vino a abrir senda y que vino a mostrarnos al Señor y que reinstaló a Dios en el corazón de las personas. ¿Cuál es nuestro propósito? Reinstalar a Dios en el corazón de las personas. Tenemos amigos, tenemos parientes, tenemos gente con la que tratamos, instálele a Dios en su corazón para que lo busque. Y ahí el resto lo hará el Señor por medio de su palabra y por la predicación, que será parte de nuestra misma labor o de otro. Y eso es lo que hizo Juan. Reencantó a Israel de nuevo con Dios.